noches, pastor. Buenas noches, hermanita María Hilda. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, pastor y hermanos. Hola, Yanka, John Esteban. Sí. Buenas noches, pastor. Hola, Marianita. Bien, estamos entonces en la historia de la esperanza. Estamos en medio del estudio, estamos en la segunda parte del estudio. Son dos partes. El estudio en general tiene dos partes. Los 40 eventos, episodios a través de los cuales recorremos la Biblia y miramos la historia de esperanza que se entreteje en todos esos eventos. Y al final hemos entrado a partir de la página 32 en la cartilla, los que tienen la cartilla, en 8 verdades esenciales que surgen de la historia de la esperanza. 8 temas principales, podríamos decirlo así. 8, sí, yo creo que lo mejor es que lo recordemos así. El título en el estudio se llama 8 verdades esenciales que surgen de la historia de la esperanza. Pero podríamos también llamarlo 8 temas esenciales, en efecto. Son de suma importancia que nosotros entendamos estos temas esenciales. ¿Cuáles son esos temas esenciales que ya hemos venido abarcando hasta este momento del estudio? Bueno, en esta partecita, voy a ampliar aquí un momentico para que ustedes lo observen mejor. Listo, sí. En esta partecita hay un puente, ¿sí? Ese puente arranca de la muerte espiritual y va hasta la vida eterna. Ese puente tiene 8 momentos o 8 peldaños, como quieran llamarlo, ¿sí? Aquí hay como 8 rejitas, que es a través de lo cual se recorre ese puente. Ese puente tiene 8 rejas de largo. Cada una de esas rejas representa una de esas verdades esenciales o de esos temas que ya hemos venido estudiando y que debemos entenderlo correctamente a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia lo entendemos y a la luz de la Biblia lo creemos. Porque al final de cuentas hay que entender algo, hermanos. Si nosotros solamente dejamos las cosas en el nivel de la comprensión o de la inteligencia, si nosotros pensamos que realmente el estudio de la Biblia es un asunto de que yo ya entiendo más la Biblia o que yo comprendo mejor la Biblia, pero nosotros verdaderamente no estamos teniendo fe en eso que dice la Biblia, pues no nos está sirviendo de nada. Es de verdad, es así. Y hay muchas escrituras que enseñan acerca de eso. Digamos que en un momento determinado nosotros podríamos considerar que el pueblo de Israel pues es un ejemplo que la Biblia señala para nosotros. En esto que les digo, el pueblo de Israel tenía el conocimiento, tenía exactamente todas las revelaciones y manifestaciones que Dios les había dado. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Solamente carecieron de una cosita, el pequeño detalle, esa palabra que mueve montañas, que se llama fe. Y sin fe, ¿qué dice Hebreos 11:6? Es imposible. Sin fe nosotros no vamos a agradar a Dios, ¿no? Entonces, cuando Cristo menciona en el Evangelio de Mateo que un día en el futuro algunas personas les van a decir, Señor, Señor, y Él les va a declarar, pues, yo añado esto con tristeza, debido a cómo es el Señor. El Señor les va a decir, nunca les conocí apartados de mí, hacedores de maldad, porque ellos finalmente no vinieron al Señor por fe, y sin fe no se puede conocer ni agradar a Dios. Todo lo que nosotros podamos adquirir del conocimiento de la Biblia tenemos que expresarlo en obediencia, porque realmente la fe se expresa en actos de obediencia. Si nosotros solamente dejamos nuestro conocimiento de la Biblia en asentimientos intelectuales o en que yo consiento, sí, pastor, me gusta lo que usted dice y yo creo lo que usted dice, pero si tú afirmas eso, eso no produce la fe. Yo puedo decir, yo creo,
Eso no afirma la fe. La fe se afirma realmente, el fundamento sólido de la fe es la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, lo que la fe mía se debe expresar en actos de obediencia. Sin esos actos de obediencia, nosotros nos vamos a ver realmente confrontados con la misma escritura en las palabras de Cristo, que dijo que cuando un día Él venga, muchas personas le van a manifestar, le van a decir Señor, Señor, y que les va a declarar que no los había conocido, porque realmente no había, a ellos no les, la fe no estuvo en sus vidas, y por eso en ese sentido fue que ellos quedaron desaprobados. Miren un momentico, dos escrituras solamente para señalarles este punto tan importante, para que cada uno de ustedes, hermana María Hilda, Mariana, Giancarlo, Johnny Esteban, Johnson, Nancy, José María Rosaura, que están conectados, Johan, Charlie y Daniel, que están acá, revisen eso. Entonces vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 4. Hebreos 4. Tenemos que leer los primeros 3 versículos del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y el tema realmente comienza en el capítulo 3 allá, y casi que podríamos, desde el principio del versículo, capítulo 3, el tema está continuando en el capítulo 4. Y el tema y la enseñanza aquí del autor a los hebreos tiene que ver con la manera en la que el pueblo de Israel oía, pero resistía a la palabra. Y lo único que sucedía en eso de oír la palabra, mover la cabeza, ¿sí? Decir versículos de memoria, pero no obedecer a las escrituras, lo único que produce es un endurecimiento en el corazón de la persona que lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, dice en el versículo 7 y 8 del capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Entonces, luego da una explicación de cómo fue que, como en la provocación, de donde ellos revelaron que tienen un corazón endurecido, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Imagínense, en la época del libro de los Números, cuando ellos salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo porque Dios con su poder lo abrió, y ellos pasan en seco, el mismo río, para que se dieran cuenta que no era un charquito, ahogó a los egipcios y los destruyó a todos, a Faraón y a su ejército. Y ahora el pueblo se encuentra allí en el desierto del Sinaí. ¿Y ahora qué va a hacer? Y Dios los tiene 40 años probándolos. Y Dios no se agradó de esa generación, incrédula. Entonces Dios les dijo, ustedes no creen, ustedes no van a entrar a la tierra. Y Dios dijo que en 40 años pasara una generación entera. Entonces la gente que pasó, que salió de Egipto con 80, no llegaron, ya estaban de 120 muy viejos, ya no alcanzaron, murieron. Los niños que tenían 10 cuando Moisés los sacó por el Mar Rojo ahora tenían 50. Ellos iban a entrar. Y así sucesivamente, los que nacieron y todo esto. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Imagínense, eran vagos espirituales. En el corazón ellos vagaban, ellos oían la palabra, les decían, no, vagando en su corazón. ¿Quién se da cuenta de eso? No se da cuenta Moisés, no se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Dice aquí, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de... Entonces, como desobedecían, tampoco creían. Ese es el asunto. La vida cristiana no es la elección entre quiero obedecer o no quiero obedecer. No, el asunto a la hora de la verdad es que si tú obedeces, eso es una muestra de tu fe. Si tú desobedeces, eso es una muestra de tu incredulidad. Porque es por fe, es por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego tenemos el capítulo 4, donde en el versículo 2 dice, por tanto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, allí tenemos unas escrituras en las que nosotros necesitamos, por favor, hermanos y hermanas, mantengan esto presente. No podemos estar estudiando la palabra de Dios y viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, porque estamos actuando con incredulidad. La falta de obediencia en la vida de un cristiano es una manifestación de la incredulidad, no hay más. Otro pasaje que quiero que ustedes se den cuenta de eso. O sea, la escritura lo señala de muchas maneras, en muchos aspectos, pero ahí tenemos un pasaje muy específico en este sentido. El otro está en 2 Corintios, capítulo 13. A los Corintios. No es de Corintios porque no fueron los Corintios los que escribieron, fue Pablo a los Corintios. Entonces, segunda a los Corintios. Si dimos segunda de Corintios, pensaríamos, fue Corintios quien escribió y Corintios era un pueblo. Entonces, segunda a los Corintios. Capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o de 3 testigos. Se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez que como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿En cuanto a qué? Reprobados en cuanto a la fe. Porque es lo que dice, probaos a vosotros mismos, dice allí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La vida cristiana es fe. Eso es lo que dijo Jesucristo. Si tú eres fe como un grano de mostaza, iréis a esa montaña. Y todo lo que hizo Pedro, y lo que hizo Pablo, y lo que hizo Juan, y todo tenía que ver con la fe. Con la fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Ninguno de nosotros se va a quedar, ay, no, yo sí, no, yo conozco la Biblia. No importa si usted conoce la Biblia, el punto es, usted obedece la Biblia. Porque si usted no la obedece, no, mejor dicho, es hasta peor que usted sepa la Biblia y no la obedezca, porque más juicio, más duro va a ser su juicio. Eso lo dice Santiago en el capítulo 3, cuando dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago 3. Pues hay una mayor condenación para una persona que oye, sabe y no hace. Especialmente cuando se trata de Dios. Eso es mucho más grave. Entonces, retomo aquí.
Los 8 pasos o los 8 peldaños o las 8 rejitas, no importa cómo lo queramos llamar, el asunto es que hay 8 temas que debes tú tener muy claros en tu vida, porque tener claridad a la luz de la Biblia en esos temas te hace posible pasar de muerte a vida. Tú no puedes, o sea, esos temas tienen que quedar claros en cada uno de nosotros, hermanos. Ustedes tienen que estar convencidos de quién es Dios, de quién es el hombre, de qué es el pecado, qué es la muerte, quién es Cristo, qué significa cruz, qué es fe y qué es vida. ¿A qué se refiere la Biblia? No lo pueden definir en términos personales, no nos podemos quedar aquí que a un ejemplo, ¿no? A Giancarlo le parece que la fe es portarse juicioso delante de sus papás, pero cuando se va a estudiar se porta mal, o cuando su papá y su mamá no están se porta mal porque se está engañando. Es un ejemplo que estoy dando. Ninguno de nosotros puede, o sea, si caemos en eso vamos a errar como el pueblo de Israel. En lo mismo, exactamente en lo mismo. ¿En qué? La incredulidad. Cada uno de estos temas tiene un versículo lema que nos ayuda a recordar el tema. Ya mencionamos que el del primer tema, Dios, o de la primera verdad esencial, ¿sí? Yo prefiero decir el primer tema esencial, es Dios. En cuanto a ese tema, y es que yo he visto errores, acuérdense que Dios, cuando estudiamos a Dios, estudiamos teología. Y realmente cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiar teología, no podemos estudiar la Biblia sin estudiar teología. Vamos a tener que estudiar la teología, vamos a tener que estudiar al hombre, que es la antropología, el pecado, que es la martiología, y vamos a tener que avanzar por la Biblia entendiendo estos temas. Debemos entenderlos. Estas son cosas fundamentales y básicas que todos debemos tener claras. Tú no puedes tener un Dios a tu imagen, porque un Dios a tu imagen no es el verdadero Dios con el que te vas a encontrar. Entonces, si tú tienes un Dios al que vienes y cantas y alabas y al que le oras, el domingo y vienes el domingo y amén y aleluya y gozas, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado pasan como si Dios no existiera en tu vida. Tú tienes un Dios a tu imagen. Tú te has fabricado para ti un Dios conforme a tus deseos, un Dios alcahueta, un Dios condescendiente con tu pecado. Ay, tranquilo, pobrecito mi muchacho. No, y ese no es Dios. Entonces ya estudiamos ese primer tema. El otro tema importante, que son los dos temas con los que comienza este puente, es el hombre. Y es igual. Después de que un ser humano tenga una teología correcta, no una teología perfecta, pero sí una teología correcta. Una teología correcta significaría un concepto de Dios correcto. No a la luz personal, sino a la luz de la Biblia. La persona tiene que empezar a entender quién es el ser humano y tener una antropología correcta proviene de una teología correcta. Yo necesito saber quién es Dios para darme cuenta quién soy yo. Y si yo sé que Dios es un Dios glorioso, santo y perfecto, yo tengo que darme cuenta que yo soy como un punto en el infinito en comparación a Dios. Y me tengo que comportar, entonces yo no soy el chacho, el último, la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? El que todo se lo sabe, el que todo lo puede, ¿sí? El superpastor, la superpastora, ¿sí? No, 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 no. No existen tales personas. La otra vez vi un culto de otra iglesia porque una de las profes de mis hijos puso en su estado algo cristiano. Y puso un link de YouTube. Entonces, ¿qué será esto? Y entré y simplemente empecé a ver allí el servicio de esa iglesia. Bueno, cantaban himnos, Jesucristo, amén, aleluyas, Dios, Jesús nuestro Salvador. Todo parecía bien hasta ese momento.
Y no, Dios, te damos gracias porque solo para ti es la gloria, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres majestuoso, porque solo tú, porque bla, 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 bla. Y así pasó un buen rato. Ese fue el inicio del servicio. Cantaban himnos. Entonces, y amén, y los himnos que son doctrinales, bonitos y todo. Pero bueno, llegó el momento importante. Y entonces más o menos las palabras del que estaba allí al púlpito, digo, bueno, ahora recibamos con un aplauso a nuestra pastora, a nuestra hermana, a nuestra líder, nuestra gran líder que nos bendice tanto. Alabemos al Señor por esa gran líder. Aplaudamos y recibamos a la hermana fulanita de tal. ¡Bravo! ¡Ah! Pasa la señora allá al púlpito. Bueno, debe ser muy buena predicando, supongo. Supongo nomás. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Le dieron un micrófono, cantó una canción y todo el mundo. ¡Bla! Y bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Y luego, ay, vamos a revisar un versículo. No dijo así, no dijo, ay, se me olvidó, no. Sino, bueno, y vamos a mirar, hoy quiero hablar de un tema y vamos a abrir la escritura y leyó y empezó a bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Porque era solo habladuría. Eso no era una enseñanza bíblica. Eso era utilizar la Biblia para seguir afirmando su posición allá de liderazgo en esa iglesia X. Y no le estaban explicando ni enseñando la Biblia a nadie allá. Así que ya no perdí más tiempo viendo eso. O sea, no sé en qué concluiría, cómo terminaría, pero me parecía terrible. No están alimentando al pueblo de Dios. ¿Y cuánta gente siguiendo ese tipo de ministerios? Si una persona lee la Biblia se va a dar cuenta que la Biblia profetiza y nos advierte de ese tipo de falsos maestros, de estos que hablan fábulas artificiosas, engañadores, lobos vestidos de ovejas, que tienen apariencia de piedad, pero son lobos rapaces, que no les importa el rebaño, se aprovechan del rebaño. Además es una iglesia que practica la profecía, y ahí viene quién era el gran profeta. Ah, bueno, ustedes ya las cogieron toditas. ¿Ah? Claro, sí, sí, perfecto, sí. Satanás en tacones, sí, creo que sí, eso es. Satanás se pone tacones, corbata, traje, smoking, eso, él no tiene problema con eso, o sea. La Biblia dice que él se disfraza, o sea, póngale cualquier disfraz, ofrézcale lo que sea, él se va a disfrazar de lo que sea, porque él es maestro del disfraz. Se viste como un ángel de luz, pero no es que cuando él fue arrojado, él es alguien horrible. Toda la hermosura y la gloria con la que Jehová le creó, como un gran querubín protector, Jehová se la quitó cuando le expulsó al cielo. Satanás tiene que disfrazarse porque si muestra su apariencia, va a espantar. Así que mis hermanos, es tan importante esto que estamos haciendo de estudiar las Escrituras, ustedes no saben cuánto. Para ustedes, para sus amigos, conocidos y familiares, para que ustedes transmitan esto, la enseñanza de la palabra de Dios. Para que ustedes se preparen, para que sepan hablar de algunas cosas, de pronto no de todo, está bien, pero sí tienen que tener firmeza y seguridad en estos temas que estamos estudiando. El primero es Dios, el versículo es Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El segundo es el hombre, y el versículo es Génesis 2:7, que dice, es que no me acuerdo cómo empieza. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un autor bíblico, un hombre de Dios que enseña la Biblia. A eso yo le llamo un hombre de Dios. No todo el que se sube a un púlpito y no todo el que está allá. Uno que enseña la Biblia puede ser un hombre de Dios, pero no todos. Pero bueno. Un hombre de Dios dice que ese versículo sería mejor descrito si uno dice sopló en su nariz aliento de vidas.
y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Porque el hombre no posee solo una vida, una clase de vida. Todos los seres humanos tenemos una vida biológica, ¿sí? Como la que tienen las plantas, como la que tienen los animales en la tierra, en las aves, en los mares. Eso es una vida biológica. Pero además Dios le da al ser humano algo. Dios no le sopló a la ballena, no le sopló al león, al caballo. Dios solo sopló al ser humano. Y ese soplo de Jehová le da al hombre también no solo vida biológica, sino también vida espiritual. Cuando el hombre desobedece a Dios, muere espiritualmente, y eso es quedar incompleto. Porque yo soy un ser creado, diseñado por el Maestro, por el Creador, por el Señor, para ser un ser que disfrute una vida biológica y una vida espiritual. Pero si una persona solo tiene vida biológica y no tiene vida espiritual, está muerto en sus delitos y pecados. Y entonces muchas de las cosas que haga en su vida biológica van a ser autodestrucción para él o para otros. Como son los vicios que adquirimos, como son los efectos del pecado en la vida de las personas. Por eso el tercer tema es el pecado. Inmediatamente que hablamos del hombre, hay que hablar del pecado. Inclusive para que sepan, la mayoría de los libros, las teologías sistemáticas, enseñan la antropología y la martiología juntas. En el seminario, cuando yo estudié esos dos temas, martiología y antropología, las estudié juntas. Hay una sola clase que se llama antropología y martiología, porque hay que estudiar al hombre como es. Y el hombre es un ser pecaminoso. ¿Y qué significa pecaminoso? Bueno, ya hablamos de eso, así que yo no me detengo más en eso. Pero el versículo lema de pecado es Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Quién nos lo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Excelente. Marianita y Joángel lo dijeron muy bien, Joángel. Por cuanto algunos pecaron, ¿no? No todos pecaron. Entonces todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Parece que no es tan importante, no, pero sí. La gloria de Dios fue depositada en el hombre. Dios puso un sello de su gloria en nosotros. Y cuando Satanás nos tienta a degradar la gloria de Dios en nosotros, el hombre llega a cualquier bajeza, inmoralidad, maldad, perversidad. Los seres humanos somos los más terribles depredadores en la creación. O sea, hemos podido extinguir especies porque somos supremamente codiciosos. Alguna época se empezaron a extinguir los elefantes. ¿Sabe por qué? Por sus colmillos. Porque el hombre mataba elefantes para quitarle los colmillos de marfil. Solo para quitarle los colmillos. Mataba al animal. Igual que al rinoceronte. Imagínense. ¿Por qué? Porque lo vendía pues a un precio altísimo y eso era platica. Entonces se empezaron a extinguir los animales y así otras especies por sus pieles, en fin. Entonces imagínense lo que el hombre puede hacer en el pecado, es terrible. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, Lenin, Marx. Tremendo. Consecuencia del pecado es la muerte. Por eso después de ver, ¿sí ven que hay un orden lógico? ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrarles? Dios, ¿por qué Dios primero? Pues porque Dios hizo al hombre, ¿sí? Luego el hombre, luego el pecado, que tiene que ver con el hombre. ¿Señor? Sin Dios no hay nada. Exacto, sin Dios quedamos desbaratados. O sea, saquemos a Dios de la sociedad, saquémoslo de las familias, sácalo tú de tu vida y verás que vas a quedar en la nada. Y en la nada tú eres capaz de todo. Si Dios no existe el hombre, no existe el pecado, no existe la muerte, no existe nada. ¿Qué frase es esa, no? En la nada tú eres capaz de todo. Y así es. Pero en la nada nos referimos realmente no a un lugar, el filósofo, no nos referimos a un lugar como tal, sino nos referimos sin Dios, el hombre queda en la nada. Así que ahí
Mi concepto de nada realmente no es abstracto, como algunos poetas han escrito. ¿Sí? La nada realmente significa sin Dios. Y ese es un lugar malo para el hombre, porque sí es un lugar. Yo. Pues es que me parecía también, no sé, pues me parecía como, o sea, me parecía curioso que tú decías que cuando el hombre peca, que está separado y muerto espiritualmente, o sea, que el hombre está incompleto, es una razón de que el hombre también ha buscado por muchos siglos eso de sentirse completo bajo las filosofías, bajo o sea, muchas cosas, pero nunca buscan a Dios. Y aún así... Y eso es lo que tú necesitas, eso es lo que yo necesito, eso es lo que necesita, pero el enemigo ha hecho muy bien su trabajo y los cristianos no hemos hecho tan bien el de nosotros. Entonces él gana terreno mucho en la vida de las personas, mucho. Porque si hay mucha gente enseñando lo malo, promoviéndolo, aplaudiéndolo, vendiéndolo, ¿sí? Pero no hay tanta gente. O sea, tú puedes, para darles un ejemplo, ¿no? Digamos que compramos un servicio de televisión ahorita que tiene, no sé, estoy imaginándome algo, 150 canales de televisión, con emisores y toda esa vaina que ofrecen. ¿Cuántos canales vas a encontrar enseñanza bíblica buena? Si encuentras uno, es un milagro. Sí, eso es... O sea, sí los hay, no, pero no son de enseñanza bíblica. Una doctrina totalmente... Hay canales pseudocristianos y eso es evangelio de la prosperidad y eso es profecía y revuelques en el piso y sacando demonios y todo ese show que hace la gente y que la gente queda cautiva. No, un canal donde alguien esté así como Adrián Rogers, a veces en enlace lo pasan y él está predicando la Biblia y está enseñando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios en la vida. ¿Cuántos canales? De 150 canales, y eso que me estoy imaginando, porque no tengo ni idea, no tengo televisión, entonces no sé, pero un servicio de televisión con 150 canales, entonces viene la señorita de Claro a venderme, me dice, señor Castañeda, le tengo lo que usted necesita en la vida, lo que usted más necesita en la vida, ¿qué es? Le digo yo, porque de pronto yo me he equivocado con Cristo, ¿no? Y alguien viene y me ofrece algo que yo no tengo y yo me equivoqué con Cristo, entonces le digo, ¿qué es lo que usted me ofrece que me va a arreglar la vida? Y me dice, usted necesita un servicio de televisión de 150 canales. Oiga, sí, yo nunca lo había pensado. Oiga, sí, ¿cuántos canales cristianos hay ahí? ¿Cristianos? No, mire, le tenemos acción, le tenemos suspenso, terror y porquerías y deportes y de show y de concurso y de... No, cristianos. No, señor Castañeda, pero mire, también hay de cristianos, por favor. No. Lo más parecido es el canal. Creo que hay un canal del señor Castañeda, pero parece que es bueno. Y ese canal, todavía lo que pasa no es tan bueno. Entonces, des en cuenta cómo están las cosas, la proporción. Si de 150 canales de televisión hay uno bueno, ¿cuál es el porcentaje, entonces, de lo que se está ofreciendo en la televisión? ¿Se dan cuenta? Y si vamos al área de la radio, y si vamos al área del internet, bueno, gracias a Dios en el internet encontramos muchas más cosas muy provechosas, ¿sí? Pero hay que saber elegir y hay que conocer un poco de algunos ministerios y trasfondos porque usted se puede enredar con cosas vanas. Entonces, para que nos demos cuenta de la importancia de estas cosas, de esa desproporción que existe hoy en día, en la manera en la que se enseña la palabra, tampoco. Entonces, consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? Claramente Dios advirtió allí que si el hombre pecaba, el día que comieres de él, morirás, ¿no? Mira, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y tan pronto el hombre peca, pues no cae ahí mismo, pero si sucede algo, lo primero que hace el hombre es avergonzarse de sí mismo. Él lleva la imagen de Dios. El hombre no ha perdido la imagen de Dios, aún en el pecado. Solo debe ver Génesis 5 cuando dice que los hombres seguían siendo a la semejanza. La imagen de Dios sigue en el hombre. El ser humano sigue siendo una criatura hecha a la imagen de Dios. Porque seguimos disfrutando de lo mismo, de la voluntad, de la moral, de la inteligencia, de las mismas capacidades, así que no podemos tratar a un ser humano en otras condiciones. Pero es una imagen de Dios
degradada por el pecado. Así que el hombre no puede disfrutar de la imagen de Dios y de la gloria de Dios en él debido al pecado. Entonces el hombre a veces se comporta peor que un animal, en muchos casos. Entonces el pecado conduce, pregunta, familia Linares. Es el versículo de muerte. ¿Cuál es? Por favor. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Perfecto. Entonces, si alguien viene y te dice en el colegio, Giancarlo, oiga, no, yo no creo en eso, yo creo en la reencarnación. Está mal porque solo se muere una vez y después de esto el juicio. La Biblia dice, tú le dices, mire, realmente la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, no dos, porque la reencarnación plantea varias muertes, una sucesión de muertes ilimitadas. Y eso es reencarnación. Tú mueres y reencarnaste en una cucaracha, luego mueres y no se sabe cómo, pero reencarnaste en un hipopótamo y luego mueres y reencarnaste en una vaca y luego mueres y reencarnaste en una rata, ¿sí? Y por eso en la India hay templos de ratas, templos de micos, templos de vacas. Es un país rico en ganadería, pero la gente se muere de hambre porque no se comen las vacas porque adola, porque les han enseñado que de pronto en esa vaquita no puede matar a la vaquita porque ahí está su abuelito. Ese es su abuelito, reencarnado en una vaca. La gente cree estas cosas. La gente va al Ganges, que es un río, y llega allá, la señora llega con sus dos hijos. Un niño le nació con unos problemas físicos, otro niño le nació sanito. Y la señora va y hace una oración y coge a su hijo sanito y lo tira al Ganges, que está repleto de cocodrilos. Y los cocodrilos dicen, porque ella le está haciendo un sacrificio a su Dios. Y ahí está la veneración de estas cosas. Y ustedes saben que la India es el país número 1 de enfermedades raras. Y no es para nada. Si se convive con ratas, o sea, ya eso es bastante. No hay necesidad de ir muy lejos, pero los niveles de insalubridad de la India deben ser terribles. Y en efecto, debido a esa creencia hinduista de las castas, hay una segregación social terrible. Entonces, allá hay mucha desproporción económica. Hay gente muy, pero exageradamente pobre. Viven en habitaciones de 3x3 y ahí viven 3. Así uno encima del otro. Y nunca van a salir de ahí porque ustedes nacieron. ¿Qué culpa? Ustedes nacieron allí y ahí van a reencarnar solo en ese tipo de gente. Pero en cambio el señor que maneja el carro último modelo, ahí reencarnó ahí. ¡Qué suerte! Entonces nunca una hija de ese señor se va a meter con una hija de estos señores porque eso no es de su casta. Así que ese sistema de creencias es bien discriminatorio. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Por eso hay que ir a predicar el evangelio a la India. Ya hay misioneros que han ido y se han muerto y ahora hay que ir otros. Pero sigue habiendo necesidad en todo el mundo. ¿Qué es lo que define claramente la muerte? ¿Qué es lo que más debemos recordar cuando pensamos en muerte? ¿Qué es muerte? ¿Qué dice para eso? Exacto. La muerte no es que usted se muere y todo se acaba. Si uno se muere, todo se acaba porque muerte es muerte. No, señor. Muerte es un cambio, ¿sí? De estado. Muerte es que usted está aquí y ahora ya no está aquí, está por allá. O está allá o está allá. ¿Sí? Así me decía la otra vez un señor que le dijo, bueno, y si usted se muere entonces en sus pecados, ¿para dónde va? Y él me dijo, para abajo. Hace rato que no escuchaba a alguien hablar así, refiriéndose al infierno. Y a la gente le da temor pronunciar eso. Ah, claro, no. No lo llamemos por su nombre porque va a ser hasta ofensivo. Luego vimos el tema de Cristo. ¿Por qué Cristo está después de Dios, hombre, pecado y muerte? Porque si Dios es perfecto, hace un ser humano también a su imagen perfecto, pero el hombre peca contra Dios y ahora está la muerte. Entonces ahora necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien, un superhéroe que venga y haga algo. ¿De dónde cree que han sacado Marvel y DC Comics todos sus héroes? Se necesita un Salvador. Ese héroe que a mí más me gustaba, todavía me gusta, al presente siempre me ha parecido, desde niño, Superman.
Y Superman es interesante porque ¿qué significa Superman? Superhombre. Y hay un pensamiento en la filosofía relacionado con el superhombre. Tú lo puedes, tú puedes llegar a ser un superhombre, pero ese superhombre viene de otro planeta y etcétera, y tiene poderes que aquí nadie tiene. Vuela porque el sol le beneficia y él vuela acá, y nosotros no podemos volar, pero sí puede volar. En fin, pues mire, realmente Jesucristo es mucho más que un superhéroe inventado por los hombres. Jesucristo es la respuesta de Dios a la tragedia de la humanidad. Y es la única opción que Dios le ofrece a la humanidad para solucionar su problema y darle esperanza. Si el hombre oye el evangelio y lo rechaza, está desechando, rechazando su única esperanza. Cristo es el remedio de Dios para la enfermedad que se llama el pecado. Por eso hablamos de Cristo. Y obviamente cuando estuvimos estudiando la historia de la esperanza, después de completar los primeros 20 eventos del Antiguo Testamento, comenzamos a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Y por dónde empezamos en el Nuevo Testamento? Exactamente, ¿qué de Jesús? El nacimiento de Jesucristo. Porque, y al final, en cada 4 eventos del Nuevo Testamento, ya no revisábamos cómo Dios está representado, que fue lo que hicimos en el Antiguo Testamento, sino cómo Cristo estaba representado. Al final de cuentas nos damos cuenta por la Biblia que Cristo es representado también con los atributos y las cualidades que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo no puede ser otro, diferente a Dios. Tiene que ser Dios mismo. Porque además, ¿contra quién pecó el hombre cuando desobedeció en el huerto? ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es el que puede dar perdón? ¿El vecino? Dios. Si tú me ofendes a mí y luego yo voy y le cobro cuentas a Charlie. Está bien, Charlie, te perdono por los pecados de Johan. No. Si tú me ofendes a mí, tienes que venir a mí. Y si yo quiero perdonarte, solo yo te puedo perdonar, no te puede perdonar mi esposa. Johan, te perdono por las ofensas que cometiste contra mi esposo. Tengo que perdonarte yo. Y Jesucristo es Dios quien viene a ofrecerle al mundo el perdón. Y él, el ofendido, viene y sufre el castigo que nosotros merecemos. Y ahora Dios dice, bueno, ya les ofrecí salvación. Yo, el ofendido, he recibido el castigo que ustedes. Ahora, ¿qué tienen que hacer el ser humano ante eso? Buscar. ¿Y cómo lo debe buscar? Con fe. Y otra cosa, sí, primordialmente fe. Arrepentimiento. Si el hombre viene y sigue en su pecado, está muerto. Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Dónde está ese versículo? A ver, búsquenlo. Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Cómo lo busco yo? ¿En la concordancia? Esa no tiene. Ahí sí necesitaría una concordancia. Lucas capítulo 13. ¿Capítulo 3? 13. Lucas 13. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Listo? ¿Quién lo quiere leer de los que está conectado? Lucas 13, 1 al 5. Estaba pensando en otro. Acá dice, es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El otro es, si no os arrepentís. Ese es el mensaje de Juan el Bautista que luego replica el Señor Jesucristo. Las primeras palabras de Juan el Bautista es arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, con el que él empieza a predicar y empieza a bautizar gente. Cristo aparece, ¿sabes cuáles son las primeras palabras de Jesucristo en la Biblia? Arrepentidos porque el reino de los cielos. Tiempo que estaban aquí algunos que Bueno, ¿quién leyó? bueno, le voy a leer yo, pastor. Gracias, hermana María Hilda. 13, Lucas 13, 1 al 5. Bueno, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado
con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos, diciendo 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gracias, hermana. El versículo 3 y el versículo 5 casi que son repetidos, ¿no? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Porque ellos estaban juzgando, no, es que la gente que le pasa cosas malas es porque algún pecado debieron haber hecho y por eso Dios los castigó así. Y entonces Jesús utiliza dos situaciones, una cosa con los galileos y otra cosa con los de Siloé. Dice, ¿ustedes creen que realmente ellos les pasó eso porque eran más culpables que ustedes? No. Antes les voy a decir una cosa, si ustedes no se arrepienten, no van a ser perdonados, van a perecer igual. Eso es muy importante que cuando viene Jesucristo nos señala a nosotros el propósito de Dios. Dios no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Por eso la gente que dice, no, yo estoy bien con Dios, es el peor engaño de la vida. Cuando una persona dice, no, yo estoy bien con Dios, yo siempre he sido bueno, yo siempre he sido. Dice que cada quien proclama su propia bondad, pero hombre, de verdad, ¿quién no hallará? Y los grandes hombres delante de Dios son hombres primeramente humillados delante de Dios, humildes. Eso es. ¿Tú quieres ser grande delante de Dios? Humíllate primero. Deja que la grandeza que Dios te dé sea la que Él quiera, pero humíllate delante de Dios. Luego entramos al sexto, porque son 8 verdades, estamos en la sexta, que es cruz. ¿Cuál es el versículo de Cristo? La cita. Juan 14, 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús responde. Bien, luego vimos cruz. Estamos en ese punto realmente en la cruz. No lo hemos terminado. Estamos aquí en este punto. Tengo yo aquí anotado que quedamos en el punto número 4. ¿Sí? Entonces voy a leer hasta el 4 para terminar hoy. La cruz es la sexta verdad esencial que surge de la historia de la esperanza. Y dice así, lo que hemos aprendido acerca de la muerte de Jesucristo, cuando pensamos en la cruz, pensamos en la muerte del Señor. Número 1, debido a que Dios es perfectamente santo, tiene que castigar a aquellos que desobedecen sus mandamientos. 2, debido a que Dios nos ama a pesar de que pecamos, Él nos extiende su misericordia y su gracia al proveer para nosotros una manera justa por la cual podemos ser perdonados. Es decir, que el perdón de Dios no es tampoco arbitrario. Dios ofrece un perdón que no lo deja él ver como un Dios injusto, porque si un juez, si una persona comete un delito y no lo castiga, entonces ¿qué tipo de juez es ese? ¿Es malo? Si tú te vas para una cárcel y en la cárcel estás mejor que si estuvieras por ahí, como hoy en día le pasa a tanta gente de cuello blanco, en las cárceles y aquí riendo con su televisor, con todo lo que se robaron casa por cárcel, pero ahí tienen todo y luego se van a las Islas Canarias donde dejaron todo depositado y se van a vivir. No, está mal, ¿no es cierto? Deberían matarlos para que no lo volvieran a hacer. ¿Saben que hay países donde a los gobernantes, cuando son corruptos, los matan, los cuelgan allá de un palo, de un poste, y los dejan colgados por semanas? Y mire, ese era el alcalde. Eso le va a pasar a un corrupto. ¿Sabe qué ha hecho ese tipo de leyes en ese país? Es el país menos corrupto del mundo.
el nivel de corrupción en ese país está mínimo, 0.001. Porque como se trata duro la corrupción, es que, hermano, si usted llega a un cargo a robar, de verdad que o sea, usted no viene a ayudar acá a la gente, sino viene a robar a la gente, a aprovecharse de la gente. Tremenda ley, ¿no es cierto? ¿Ayudaría un poquito a la sociedad en la que vivimos? Ese sería un buen alivio. Claro que no nos corresponde a nosotros establecer las leyes, no estamos en el área de la política, pero ahí les dejo la nota para que si algún día aparece un político, vamos a castigar. Cuidado, porque puede ser una mentira de todas maneras. 3. En el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de sacrificios mediante los cuales los pecadores podían recibir el perdón de sus pecados. Ya en el Antiguo Testamento, a través de todo el orden de la ley, donde se especificó y se estipuló la presentación de sacrificios para recibir el perdón de pecados, era avisando, anticipando lo que Dios haría. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, ¿cómo lo llama? El Cordero de Dios. Ese Cordero aquí está y es de alguien, de Dios. Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y lo identificó. Pero Juan el Bautista dijo, aquí viene el Cordero de Dios para quitar el pecado. El Cordero de Dios, todos los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían esa sangre derramada y ese sacrificio quemado, inmolado, cubría temporalmente el pecado. Por eso era necesario volver a hacer otro sacrificio. Entonces tú perdías unos animalitos allá y volvías a pecar, vaya hermano, otra vez, y otra vez, ay, otra vez, sí hermano, porque es que esto no es gratis. Eso es lo que ha causado el pecado del hombre. Ay, que ese Dios que le gustan los sacrificios en el Antiguo Testamento. No es que le gusten los sacrificios. Es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se va a permitir el perdón de pecados de nadie sin que haya una sangre inocente derramada por sus pecados. Porque si es una sangre igualmente culpable como la de él, no vale. Así que yo no puedo morir por mis pecados, ni tampoco por tus pecados, porque yo también soy un pecador. Pero tenía que venir alguien que no fuera un pecador y que fuera un digno representante de nosotros. Y ese fue Jesucristo allí en la cruz. Número 4. Luego Dios envió a su Hijo Jesús para ser el único sacrificio perfecto y definitivo por todos los pecados. Dios envió a su Hijo Jesús para ser el único sacrificio perfecto y definitivo por todos los pecados. Esto es interesante, porque Dios ya no va a volver el próximo que va a regresar a este mundo es el Hijo, pero ya no va a venir otra vez con relación con el pecado. Ya Dios, ya no más viene, Él ya viene a tener más relación con el pecado. La próxima vez que el Señor viene aquí, viene sin relación con el pecado. Miren, Hebreos capítulo 9 es un pasaje. Hebreos 9. Que allí viene el versículo que vamos a memorizar, pero Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos. Vamos a leer Hebreos 9. Bueno, es que todo el libro de Hebreos es tremendo, pero vamos a leer el 9:23. Veámoslo más antes todavía. Vamos, Hebreos 9:11. Hebreos capítulo 9, voy a leer yo porque es largo y vamos a ir entendiendo. Hebreos 9:11. Todos en sus Biblias, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso está allá en el Levítico 17. Fue pues necesario, versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que le fuimos salvados, porque la mayor esperanza, gozo, alegría y disfrute en la tierra de un cristiano es Jesucristo, porque el enfoque principal de la vida de un cristiano está en Cristo, porque no es que lo que estamos esperando. Yo no estoy esperando que alguien algún día venga y me regale un carro y bueno, si pasa voy a quedar súper asombrado, porque yo no estoy esperando eso. Ay, que algún día alguien venga y me regale una casa, si paso asombrado voy a quedar otra vez porque no estoy esperando eso. Y si alguien viene a Galaxy, le va a regalar una cirugía plástica para que usted... No, gracias, no estoy esperando eso. Vivimos en esperanza, pero nuestra esperanza no es en esta tierra. Por eso nadie puede robarnos algo que para robarnos se lo tenían que quitar a Jesucristo. ¿Quién se lo va a quitar al Señor? ¿Quién le va a quitar qué al Señor? Entonces, ¿cómo es nuestra esperanza? ¿Cómo vivimos nosotros? Confiados, gozosos, agradecidos, serviles, obedientes, fieles, leales, comprometidos con el Señor, con su propósito, con su obra, anhelantes, deseosos, gozosos, por esto mismo. Estas son las razones bíblicas para eso. Punto número 5. Debido a que los líderes políticos y religiosos odiaban a Jesús. Oiga, qué interesante, ¿no? ¿Qué tipo cuáles eran los aspectos de la sociedad que se enfrentaron a Jesucristo y le odiaron? La política y la religión. Interesante. Interesante. Cuando la iglesia ha hecho tratos con la política, la iglesia entraron a tener problemas. Así que no vamos a permitir nunca, en tanto que estemos vivos, por lo menos los que estamos, que alguien venga aquí y nos venga a hacer campaña política. No. Como así esos grupos de Mine y todo eso. Exacto. Eso, líderes políticos y religiosos, los que mueven las masas, los que controlan las masas. Además son los que mueven masas, la política y la religión mueven masas. Y mire, estoy casi que convencido. No lo puedo aseverar porque no soy Dios. Pero si el Señor viniera otra vez, aquí volvería a tener los mismos problemas que tuve en aquel entonces, con la misma gente,
Ya no con las mismas personas, pero sí con la misma gente, con los gobernantes de este mundo. Entonces yo estoy seguro que toda esta clase política que quiere dominar y controlar el mundo, eso no es de Dios. Ellos no están sirviendo a Dios, así que yo no voy a participar de nada. Con todo este ecumenismo mundial de las religiones que se formen y se unen a una sola, eso no es de Dios. Esos no son de Dios. Estos fueron los líderes, las personas. Estos fueron los líderes políticos y religiosos que odiaron a Jesús y que manipularon a la gente y distorsionaron la ley para finalmente condenar a Cristo a morir. ¿Se acuerda? Pilato se quiere lavar las manos. Su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este gusto. Dios le habló en sueños a esa mujer. Mira, anoche pasa una noche terrible. Mira, por favor, amorcito, corazón. Le dices la esposa a Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre. No tengas nada que ver. Pilato se trata de zafar, pero Pilato tiene intereses políticos que dominan su vida. Para él es más importante la política que lo que su esposa diga, que lo que Dios le haya mandado a decir a través de su esposa. Para él eso no es relevante. Y finalmente, entonces, Pilato accede. Trata finalmente, utiliza una última estrategia. Yo les suelto a ustedes una persona, normalmente en cada celebración, vengan aquí. Aquí tengo a un delincuente asesino, se llama Barrabás. Aquí tengo a este hombre que no ha hecho nada, dicen que es el Cristo, pero no ha hecho nada. ¿A quién queréis que os suelte? ¡Barrabás!, gritó la multitud. Allá recibió todo el mundo codazo, Barrabás, 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 Barrabás. La siguiente pregunta de Pilato, ¿qué queréis que haga con el Cristo, con el que ustedes dicen el Cristo? La gente, y otra vez, sacerdotes, crucificarles, crucifícales. Ahí estaban las masas movidas con todo esto. Así como me pasó hace años con un señor que vino, Charlie lo recuerda, vino a la iglesia a pistearnos. Este señor venía a ver quién era esta gente y era un malandro. Y empezó a venir seguido a pistearme a la gente, a ver qué tenía, y venía y decía, no, que no tenía comidita, pero el hombre era para ir pedir plata y luego irse a comprar droga y trabarse. Ah, qué bueno. Y el hombre me lo contó, no, eso no es un prejuicio mío. Él me lo contó. Entonces el hombre volvió un día y yo le dije lo siguiente. Estábamos allá reunidos en el edificio anexo, él vino un miércoles. Entonces al final iba para la misma estrategia y le dije, mira, hagamos una cosa. ¿Eduardo era? Don Eduardo, mire para adentro, usted que es un hombre tan inteligente y chequea tan bien a todo el mundo, mire para adentro. ¿Cuántas personas le caben en este edificio? Uf, más de 200, dijo el hombre. Acertado. ¿Cuántas ve? Menos de 20. Perfecto. O sea que no hay ni un 10%. ¿Sabe por qué? Este es un edificio que le caben 200 personas y usted ve 20 en un servicio de oración. Porque nosotros aquí no estamos haciendo negocio con la fe. Porque nosotros aquí no estamos ofreciéndole ni vendiéndole nada a nadie. Usted es bienvenido si usted quiere recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que le quiere perdonar sus pecados. Ah, no, yo sé que estoy con Dios bien. Usted está con Dios mal porque usted es un asesino, usted es esto, porque por la boca de él. Cristo le quiere dar, pero usted ya no vino aquí, así que olvídese de seguir viniéndome a pedir plata acá, Eduardo. Olvídese. Aquí, cambie de plan porque si no le sirve más aquí. Le más a favor, no vuelva más acá. Porque así son las cosas de Dios, ¿no? Vas a encontrar mucha gente que te va a decir en el camino, yo también soy cristiano. Y la mejor pregunta que tú le puedes hacer a una persona cuando te dice también soy cristiano es preguntarle, ¿y de cuáles? Solamente. Y solo hay dos clases de cristianos, los verdaderos y los falsos. El trigo y la cizaña, ¿sí? Las ovejas y las cabras. Las vírgenes que tienen aceite en sus lámparas y las vírgenes insensatas que no tienen aceite en sus lámparas, y el aceite es una representación simbólica del Espíritu Santo. Entonces, usted le dice, ¿de cuáles?
Entonces la gente le dice, ¿cómo así? Y usted le pregunta, solo hay dos clases de cristianos, le confirma, perdón, los verdaderos y los falsos. Ah, no, yo soy de los verdaderos, porque todo el mundo quiere ser de los verdaderos. ¿Sí? Todas las iglesias dicen ser de sana doctrina, todos dicen lo mismo. ¿Sí? Por eso hay otra pregunta después. Ah, no, yo soy de los verdaderos. Ah, sí. Entonces dime, si tú mueres hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ya. La respuesta te va a decir. La seguridad en la que presente su respuesta. Porque la conciencia la acusa. No, yo sé, no, pues mire, la verdad es que mi relación con Dios no está, ya le dijo todo. Y si la persona todavía no entiende, no, pues la verdad es que ¿quién lo puede saber? Porque esa es una respuesta con la que la gente desapa. Eso no lo sabe nadie. O sea, el que lo venga a decir es un ostentoso, ¿sí? Le dice, no. ¿Cómo que no? No, tú lo puedes saber. Tú puedes saber si tienes o no tienes vida eterna. Pero una cosa, de todas las, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Entonces, si una persona está en la práctica del pecado, ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio, usa el nombre de Dios en vano, deshonra a sus padres, es codicioso, es adúltero, está muerto en sus pecados, pues no hay necesidad de ir más lejos. Tú estás muerto en tus pecados. ¿No has leído lo que dice la Biblia? Gálatas 5, no erréis, ayer lo leíamos, no erréis. Ni estos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ninguno de estos va a heredar el reino de Dios. Mira, aquí dice, si tú eres uno de estos, no sabes que todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Mira, aquí dice. Aquí dice. Es por este libro que tú vas a ser juzgado. Este libro te condena o este libro te salva. Elige. Cristo quiere ser tu salvador, pero si tú lo rechazas, si te burlas de él con tu vida doble, entonces tú vas a terminar condenado. Y no vas a ser condenado en injusticia. Yo lo quise salvar a usted, hermano, pero usted amó más su pecado. Usted eligió y prefirió el pecado en su vida. Apártate de mí, no te conozco, te va a decir Jesucristo. Se fue otro. Mire, que pensamos que todos los que te vamos a decir, ¿qué va? Ese también. A veces vamos a decir, uy, sí se notaba. Otro va a decir, no, de verdad, pero fue ordenado. Predicaba. Eso no lo salva. Ni la ordenación lo salva, ni la predicación lo salva, ni el seminario salva a nadie, ¿sí? Leer la Biblia no salva a nadie. Lea la Biblia, lea mucho, sí, léala, pero créala. Léala y créala. Y después de leerla y creer, obedézcala. Porque si usted dice que cree y no obedece, usted es un mentiroso. Eso está ahí en 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. ¿Charlie? Sí, pero no, pues lo que decías del punto 5 de los líderes políticos, de que pues ya lo recalcaste, que eran los religiosos que le dijeron a Pilato de que su propia ley no les permitía matar a otro judío o a otro ser humano, que por eso lo juzgara a Pilato. La ley de ellos sí se los permitía, pero resulta que el imperio que dominaba era Roma, entonces no era Israel. En los tiempos cuando Israel gobernaba y dominaba en aquel entonces, porque la Biblia nos deja ver que el reinado del rey David fue un reinado de esta clase. Israel llegó a ser una potencia mundial en los tiempos del rey David. Todos los pueblos temían a Jehová en el tiempo del rey David. Y el reino de Israel creció y se extendió y tenía estos de allí tributarios y estos de allí también. Y el rey David el reino de David era impresionante. Pero ahí en ese punto 5, que dice que debido a que los líderes políticos y religiosos odian a Jesús, ellos manipularon a la gente y distorsionaron la ley para condenarlo a morir. Me parece interesante que en Mateo 26, 65, lo están interrogando a Jesús, el sumo sacerdote, dinos abiertamente si tú eres el Cristo, el Mesías. Y él dice, tú lo has dicho. ¿Qué más necesidad lo habéis dicho? Y él rasga sus vestidos. Luego, en Levítico 21, 10 y 11, dice, el sumo sacerdote no rasgará sus vestidos, ¿sí? Porque el aceite de la unción fue derramado sobre él. El sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestidos. Luego, aquí, en frente a Jesús, ellos lo que hacen, él trata de hacer un acto como de, o sea, supremamente religioso,
tratando de expresarle a la gente, de convencerla de, uy, qué mal, ¿sí? Pero la estaba manipulando, quebrantando la misma ley. La misma ley le estaba quebrantando para condenarlo a morir simplemente. Y la gente también ignoraba las escrituras porque ellos debieron decirle, mira, la ley dice, te prohíbe, o sea, ¿sí? La gente quedó callada, no dijo nada. Entonces ahí la importancia también de nosotros conocer la escritura, porque van a venir muchos que van a hacer cosas aparentando piedad, finalmente distorsionando la ley. Así es. Pues yo también tenía, pues no sé qué tan cierto sería, pero también cuando le preguntan a Jesús de que no, lo que tú decías, de parte de quién viene, y que Jesús le responde que de parte de qué autoridad venía, y Jesús les dice que le respondieran primero si creían que Elías bautizaba con agua o con verdad. Que sí, los que no. Juan. No Elías, sino Juan. Eso, que Juan. Pues el bautismo de Juan era de los hombres O de Dios. Y que los fariseos, que sí, los fariseos dijeron que si respondían, no sabían qué responder. O sea, sí, que no sabían qué responder. Jesús tampoco. Pero porque había una disyuntiva. Si ellos decían, no, el bautismo es de Juan, es de Dios, el que hace Juan es de Dios, entonces Jesús les decía así, ¿ustedes por qué no creyeron? Claro. ¿Ah? Y si se ven de los dos hombres, tenían en contra al pueblo que creían que ese hombre venía de Dios. Entonces realmente ellos, no sabemos. Digo, tampoco yo les digo. Y los dejo ahí en su dureza. Eso es dureza de corazón. Punto número 6. Jesús murió en la cruz voluntariamente en lugar nuestro, como el Cordero de Dios, nuestro perfecto sacrificio, y pagó por nuestros pecados una vez por todas. Siempre el tema de que Cristo murió, pero fue algo voluntario. Él puso su vida por nosotros. Él mismo dijo, ninguno me la quita, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla ahí y para volverla a tomar. Así que la voluntad de Cristo allí jugó un papel importante. El sacrificio de Cristo no fue un sacrificio donde alguien mató a alguien en lugar suyo. Aunque la Biblia nos dice que Dios mismo sacrificó a su propio hijo, que eso fue un tipo de Génesis 22 de Abraham con Isaac. Pero Cristo, la voluntad de Cristo no queda allí anulada en ese sentido. La voluntad de Cristo, Él mismo actúa por su propia voluntad y camina hacia la cruz. Por eso constantemente le dice a sus discípulos Pedro especialmente le dice que no lo va a dejar que vaya a la cruz, que él va a poner su vida. Y una de las cosas que dice, ¿no crees que yo le pediría a mi Padre que enviara ángeles y mi Padre los acompañaría si yo quisiera? Señor. Eso fue cuando fueron a arrestar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿no crees que yo puedo? O sea, no se trata de que alguien esté haciendo algo en lo que yo no pueda hacer algo. Es todo lo contrario. Yo me voy a entregar a pesar de que tengo todo el poder para librarme de esto. Y a pesar de que sé todo el sufrimiento que voy a tener, lo voy a hacer. Porque así te agradó, dijo Jesucristo. Y se refería al Padre. Tenemos el pasaje de Filipenses capítulo 2 donde dice que Jesús fue allí de esa manera voluntaria, ¿no? Cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición. ¿Sí? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Jesús muere en la cruz entonces en nuestro lugar, como el Cordero de Dios, como un sacrificio perfecto, para pagar la deuda de nuestros pecados. Te das cuenta que si alguien viene y te enseña y te dice, tú tienes a Cristo y tienes a la Virgencita. Ay, sí, a mí me gusta más la Virgencita. Mira, no se trata de cuál te guste más, tú estás desechando a Dios. Y todo el que te hable es un maldito. No lo estoy maldiciendo yo, porque Pablo dijo que el que cambie el evangelio, que el que le añade o le quita el evangelio, sea anatema. Toda esa gente que está haciendo eso y que promueve eso y que enseña eso, son anatemas.
condenando a la gente, engañándolas. Ay, no, yo me voy a quedar en mi reino. Estás en maldición. Eso es lo que dice el Señor. Te vas a quedar en ese estado. Acuérdate que ese pasaje está en Gálatas 1, 6 al 9, donde Pablo dice que el que cambia el evangelio sea maldito, sea anatema. Punto número 7. Séptimo, después de 3 días Jesús volvió a la vida otra vez, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como el pago justo por nuestros pecados. Acuérdense que la resurrección es también la aprobación de Dios por el sacrificio. Si Cristo no resucita, ahí se queda todo. Vana es nuestra fe, dice Pablo a los Corintios. Vana sería nuestra fe si Cristo no resucitó. Lo que me decías la vez pasada, de que si el Señor no hubiera resucitado, no habrían cristianos. Porque todos los discípulos habían vuelto a su... Sí, así es. Es que tampoco la profecía. Pregunta, ¿cuál de estas verdades sobre la muerte de Jesús le gustaría entender mejor? ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo que opinar aquí acerca de estas verdades? Yo tengo una. Johan. ¿Por qué tenían que pasar 3 días para que el Señor resucitara? Porque así lo dijo él. Él dijo, porque así como Jonás estuvo en el vientre de la pez, así es necesario que el Hijo del Hombre. Y él cumple lo que hizo. Pudieron haber sido más, pudo haber sido menos, pero él dijo así. Ahora, habían otras cosas. En la cultura judía, un hombre se consideraba que el alma de un hombre salía de su cuerpo al 4º día. Pero igual también Al estaba tercer día. profetizado, ¿cierto? ¿Señor? Igual ya estaba profetizado, ya habían dicho varios en el Antiguo Testamento. Ya han dicho La resurrección estaba anticipada. El tercer día, que es lo que Johan pregunta. Cristo, Sí, no, pero o sea, me refieres a... Porque siempre... Exacto. No. Aparte de que haya sido profetizado que fueran 3 días, o sea, que tienen revelación en número 3 con... No busques misterio donde no lo hay. Sí. Si fueron 3 días fue porque así quiso el Señor. Y él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y después resucite. ¿Alguien tiene alguna pregunta de estas verdades esenciales que hemos estudiado, de estos puntos que hemos estudiado en la verdad esencial de cruz, que está relacionado con la muerte de Jesucristo? ¿Alguien? ¿Todo claro como el lodo? Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Pregunta. Bueno, en el punto del 5 que dice que los religiosos odiaban al Señor, pero también le temían. Si ellos no creían que era el Hijo de Dios, entonces ellos, ¿por qué le temían? Le tenían miedo porque la enseñanza de Jesús estaba siendo muy recibida en el pueblo. Y el pueblo estaba viendo en Jesucristo un profeta de Dios. Entonces, ellos sabían por el Antiguo Testamento que si él era un profeta de Dios, lo que decía, lo que hacía, lo estaba comprobando. Entonces el pueblo se estaba yendo detrás de él y ellos tenían, aparte de un celo religioso, una preocupación de que verdaderamente el Cristo fuera solo un profeta de Dios y que ellos lo estuvieran rechazando, que realmente así fue también, porque Cristo cumplió 3 oficios que habían sido designados en el Antiguo Testamento en el ministerio del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y también el oficio de rey. Cuando Jesús entra a la ciudad montado sobre un asno, eso cumple una profecía que señalaba, he ahí vuestro rey viene montado sobre un pollino, que era un animal que nunca había sido montado, un asno. Y entonces eso cumple. Aun cuando Jesús todavía no ha establecido su reino como tal, literal en la tierra, que lo va a hacer, él sí tiene él cumple perfectamente los 3 oficios del Antiguo Testamento de profeta, sacerdote y rey. Que estos 3 oficios eran los que eran ungidos. Por eso también Cristo significa
el ungido. Eso significa Cristo, ¿Sí? el ungido. ¿Sí? Y entonces, y el ungido en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes. Entonces Cristo también es un ungido, el ungido de Jehová. Él es él, no es porque no es uno más, sino es él porque es el único en su clase. Solo Jesucristo tiene los 3 oficios y los cumple sobre él. Pero entonces, ellos temían a Jesucristo básicamente porque el corazón del pueblo se estaba yendo detrás de Jesucristo y porque Cristo estaba cumpliendo las señales del Mesías. Por eso, en algún momento lo que decía Charlie, los sacerdotes le decían: dinos si eres el Cristo, dinos. Ya, y estaban así desesperados porque ellos tenían esa incertidumbre, ¿sí? Y Jesús no les confirmó eso directamente a ellos, pero las señales que él hacía lo confirmaban. Entonces, cuando Jesucristo dinos, dice, de cierto veréis que yo soy, inmediatamente ellos temen y se apartan de Jesús porque le está aplicándose el título con el que el Señor se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3 en la zarza. Y ellos temen al Señor, ¿cómo así? Yo soy. Y realmente ellos sí sabían que Cristo, pero inclusive el título que dejaron sobre la cruz decía: he aquí el rey de los judíos. Y los religiosos le rogaron a Pilato que quitara ese título y Pilato dijo: lo que hice lo dejé hecho ya. Charlie. También, hermana Margarita, ahí en Juan capítulo 11, del 45 al 57, específicamente el versículo 48 da otra razón. Dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa era otra preocupación de ellos, que si los dejaban a la gente seguir a Jesús, pues iban los romanos a destruir. Sí, eran más intereses, digámoslo así, políticos, hermana María. Bueno. Gracias, pastor. Gracias a su merced. Bien, aquí no se ve bien, discúlpenme, pero dice allí, es por el color de la tinta que en la foto no queda tan bien. La Biblia dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es el versículo a memorizar, 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que es una cita de Isaías. Nuestra respuesta de fe. En la Biblia aprendemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos para rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna. ¿Cree usted esto? ¿De verdad? ¿De corazón? Tiene que responderlo. ¿Usted, verdad, hermano, hermana, ya ha creído que en la Biblia es que aprendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos y que esto lo hizo para rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna? Yo digo amén. Sí, así sea y así es, porque yo ya he creído. Amén. Así es. Y en 1 Corintios 15, del 2 al 4 está. Sí, señora. ¿Lo quiere leer? El Evangelio, ¿no? Muy bien. Quedamos ya para entrar a las últimas dos verdades esenciales, que son fe y vida. Por favor, hermanos y hermanas, repasen los versículos de memoria. Pero como yo no me fío de los hombres, porque lo enseña la Biblia, entonces, cada uno en 8 días, la próxima clase, cada uno, por persona, individual, de a uno, ¿sí? En parejas de a uno, para que quede claro, debe traer en un papelito más o menos del tamaño, así de ese tamaño, que es como una tarjeta de presentación, como una de las tarjetas del banco. Puede ser de ese tamaño o un poquito más grande, si quiere.
dependiendo su tipo de letra y eso, no importa. Cada uno debe traer el versículo escrito en una hojita de ese tamaño o un poquito más grande, si quiere, como sea, pero lo debe traer escrito. Al respaldo debe poner la cita bíblica y debe traer entonces 6 versículos. Esa es... En ese mismo papel. No, un papel para cada versículo. Entonces, en un papel, Hebreos 11:6, pone Hebreos 11:6 y por el respaldo escribe el versículo de Hebreos 11:6. En otro papel, Génesis 2:27 y por el otro lado escribe el versículo de Génesis 2:27. En otro papel, ¿Eso están aquí? pecado, Romanos 3:23 y por el otro lado escribe el versículo de Romanos. En otro papel, Hebreos 9:27 y escribe el versículo por el otro lado. En otro papel, Juan 14:6 y escribe por el otro lado el versículo de Juan 14:6. Y en otro papel, Primera de Pedro 2:24 y por el otro lado escribe el versículo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanos. Fuiste sana. Todos los 6 capítulos, 6 estudios, los 6 versículos. Lo vas a ver. Papeles nuevos. Si alguien ya los tiene escritos, lo felicito. No vale que me muestren los que están en la cartilla, porque la cartilla tiene los versículos. Claro. No vale. Tienen que escribirlo en su puño y letra, por favor. Pueden empezar a hacerlo esta noche y hacen el primero. Bueno, que no lleguen sin la tarea. Es una tarea muy sencilla. Eso es solamente una manera de motivarlos a seguir meditando en las escrituras. Oramos y terminamos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por habernos permitido y concedido, Señor, tu permiso y tu bendición para estudiar tu palabra, Señor. Juntos nos reunimos alrededor de ella, Señor, confiando siempre, Padre, que tú usas tu palabra para hablarnos, para edificarnos, para hacernos crecer, fortalecernos, para desarrollar la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor, para hacernos más a su imagen, para conducirnos a tu voluntad, Señor, para mostrarnos la vida que tú quieres que nosotros tengamos. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos sobre tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a guardar estas escrituras en nuestro corazón, Señor, que son tan útiles para enseñarle a otras personas. Te pedimos, Señor, que la fe en ninguno esté apoyada solamente en afirmaciones intelectuales, sino que verdaderamente, Señor, nosotros estemos asegurando nuestras vidas, Señor, porque hemos creído y nuestra fe se expresa en obediencia, en amor a ti, Señor, en amor a lo que tú amas y en odio a lo que tú odias. Porque si tenemos algún tipo de amistad o de amor con este mundo, tu palabra nos descarta inmediatamente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Porque hace la voluntad de Dios para siempre. Señor, gracias por mis hermanos. Bendíceles, Señor, ayúdales a hacer esta pequeña tarea, Señor, que les he pedido que hagan, que sea para su provecho y beneficio, Señor. Gloria, Señor, oramos, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Bueno, mi hermana, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Quieren despedirse de los hermanos que están aquí? Chao, pastor y hermanos. Chao. Dios bendiga. Dios Dios los bendiga, hermanos. Y ahí están con ustedes. Chao, pastor y hermanos. Chao, familia. Chao, familias. Chao, hermanitos. Chao, mi hermanos, Chao, hermanos. hermanos. Dios les bendiga. Chao. Amén. Bendiciones, que descansen. Chao, Saray. Qué bonita te Chao, ves. pastor. Gracias. Bueno, linda, Dios te bendiga. Un besito a tu hermanita y saludos a tu mamá. Bendiciones. Chao. Dios les... Don Caliche. Fanaticado. Les recuerdo que este sábado vamos a ir donde el pastor Joaquín Tobar para que estén orando por nosotros, que Dios nos prospere. Amén, amén. Vale que sí. Oraremos por todos. Gracias, mi hermano. Sí, señor,